¿Cómo le va? Buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista para conversar en esta oportunidad acerca de la acusación constitucional que ya se ingresó en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Nos acompañan esta noche Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, Luis? Hola, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá. Y también nos acompaña Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Luis, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Justamente el Partido Socialista impulsó esta acusación, un grupo de diputados del PS, entre ellos Manuel Monsalve, para que la ministra comparezca justamente, presente sus argumentos de defensa. Tiene que ser una comisión de diputados al azar, sorteados para ver si amerita esta acusación seguir su avance, pero lo concreto es que el PS cumplió su advertencia y se acusa justamente a la ministra de no estar cumpliendo con la Constitución en diversas temáticas que ya iremos repasando. Si esto se aprueba, llega al Senado, tiene que tener una votación de 78 votos a favor de los 155 diputados. Hay 80 parlamentarios de oposición, 72 de gobierno, pero nadie puede acá asegurar de que haya algún cambio ahí en el voto. Vamos a tener que esperar a ver lo que sucede, y si se aprueba en la Cámara Baja tiene que llegar al Senado. Enrique Nostroza, ¿amerita esta acusación? Amerita presentarla, es parte de una facultad que tiene el Parlamento que data incluso de constituciones del siglo XIX. La facultad de poder acusar constitucionalmente, presentar una acusación constitucional, es una herramienta jurídica y política. ¿No se usa mucho? Sí. No, porque tiene una serie de requisitos que básicamente da cuenta de un libelo que tiene más de 83 carillas. Lo que presentó hoy día, no el Partido Socialista, y esto es bueno aclararlo a los televidentes que nos escuchan, 11 diputados que representan a todas las bancadas de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Incluso el jefe de bancada de la Democracia Cristiana dio su rúbrica, los 11 diputados que firmaron esta acusación. Y lo que corresponde es hacer una discusión que es jurídica, ver si existe mérito para efecto de que los 5 capítulos de esta acusación constitucional den cuenta de una falta de cumplimiento, infracción a la ley o falta de cumplimiento de ella por parte de la ministra Cubillos de Educación. Y lo que corresponde es seguir el procedimiento. El procedimiento es que el próximo martes se van a sortear que diputados van a formar una comisión que va a analizar esto. Ese sorteo es al azar. Los únicos excluidos de los 155 diputados para este sorteo son los que presentaron o firmaron la acusación. Y luego de esto corresponde que la ministra, sea personalmente o a través de un abogado, presente su argumento de defensa y se vota lo que se llama la cuestión previa. Entonces, creo que hay que darle normalidad. Hay una discusión que es jurídica, el mérito de los argumentos, pero también política. ¿Cuál es el fondo? Aquí hemos tenido una ministra que durante su ejercicio ministerial, hay que recordar de que ella asumió después de la salida del ministro Varela. Ella tenía un comportamiento que ha sido bastante activo, particularmente comunicacionalmente. Ha recorrido el país diciendo algunos temas. Ella se ha manifestado en contra de las leyes que se aprobaron en el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto es bueno tener un debate que es político con fundamentos jurídicos. Revisemos algunos antecedentes. El documento que inició la acción contra la jefa de la cartera está compuesto por 5 capítulos. La infracción a la Constitución y la vulneración al principio de probidad, además de la falta de la veracidad respecto a la implementación del sistema de admisión escolar en la región metropolitana, las faltas supuestas a la protección de la vida privada y los datos personales por el envío masivo de correos electrónicos, promocionando el proyecto Admisión Justa, la falta de control en los órganos que dependen del Mineduc, la inacción respecto a la ejecución presupuestaria de servicios locales de educación y también la ausencia de medidas como consecuencia del incumplimiento de obligaciones ministeriales. Todos estos puntos se engloban en 5 capítulos. La oposición la tiene clarita, como se dice, Luis Santibáñez. Ustedes dicen que no, que esto es un invento, que no procede. ¿Qué es entonces? No sé qué tan claro tiene la oposición el rol que juega. Efectivamente, como dice Enrique, es una facultad del Poder Legislativo
establecer el parámetro de acusaciones constitucionales. Es que para ello el fundamento es convincente. Lo que pasa ellos. es que cuando uno envía un comunicado de prensa con 5 puntos tan genéricos, evidentemente el fin no es profundizar en las materias técnicas y políticas, sino más bien generar un efecto comunicacional. Aún hoy día de la tarde los parlamentarios de la nueva mayoría no tenían acceso al texto íntegro con las 83 carillas, por lo tanto hay mucho que analizar respecto a la fundamentación. A mí me parece que si bien es una herramienta legal, no procede en el ánimo de contribuir al desarrollo de una mejor política educacional en Chile. Los parámetros fundamentales de aula segura y también establecer los parámetros fundamentales de admisión justa son elementos que uno revisa las encuestas de opinión, la ciudadanía los favorece enormemente. Por lo tanto, atacar el corazón de estas reformas que buscan mejorar lo que fue una mala política educacional durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, no olvidemos que la destrucción de la educación pública se generó justamente con esta reforma, que lo que hoy día han hecho es diezmar la educación pública en Chile y establecer hoy día parámetros de diferencia aún más brutales entre la educación privada pagada y aquella que el Estado debe sustentar. Entonces, en ese norte me parece que constituye un aprovechamiento político con el objeto quizás de negociar otras materias que están en carpeta y que el Partido Socialista utiliza a través del diputado Monsalve con el objeto de lavar imagen por la difícil situación que vive el Partido Socialista por temas que son de conocimiento público. ¿Es una vuelta de mano por el episodio Cecilia Pérez? Yo creo que sí, yo creo que si uno analiza políticamente el tema, aquí lamentablemente estamos hablando de cosas bastante pequeñas en el ámbito público. Cuando uno ataca a una ministra que lo que ha hecho es tratar de defender un modelo de Estado que busque la excelencia y aparecen este tipo de interpelaciones lideradas por personeros que se caracterizan por buscar el meollo comunicacional político en la pequeña, no hay otra interpretación que darle. Yo no le he revisto un alto interés de Estado, ni mucho menos buscar mejorar la educación pública en Chile. Enrique. Yo lamento que lleve a ese debate, porque yo creo que hay un debate de fondo. Hay temas que son particularmente, ¿cuál es el rol que tienen los ministros de Estado? Porque es totalmente legítimo que la derecha tenga una opinión distinta a la que sustentamos los partidos de la centro izquierda. Que tengan su programa de gobierno. Pero cosas distintas en lo que hacen los ministros de Estado. Los ministros de Estado, cuando se presentan ante el presidente de la República, el subsecretario de Interior, juran o prometen cumplir la Constitución y las leyes. Y hay una ley vigente, que es el sistema de admisión escolar, el sistema de nueva educación pública. Esa ley... Y se acusa a la ministra de estar torpedeando esa ley. La ministra no le estamos diciendo que no tenga una opinión. Es totalmente legítimo que la ministra tenga una opinión distinta, diga la ley. Pero si tiene una opinión distinta y quiere ejecutar una cosa distinta, lo que tiene que hacer en una democracia es ir al Parlamento y decir, ¿sabe qué? Yo presento un proyecto y busco los votos para poder modificar. Eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Y lo segundo es que reducir esto, insisto, al Partido Socialista y darle esta interpretación que yo creo que más bien es un argumento comunicacional, es totalmente falaz, porque lo que existe acá es parlamentarios desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. O sea, hoy día Gabriel Asensio, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, es un tipo que está haciendo una pequeña jugada política, y hace una semana, cuando el mismo parlamentario votó a favor del tema de la reforma de pensiones, era un estadista y un gran parlamentario. Entonces, por favor, sentemos las cosas en lo que corresponde. Es el ejercicio de una acción constitucional, es una facultad que tiene el Parlamento, y lo que corresponde es que, ocupando todas las herramientas que tiene el Ministerio de Educación, la ministra pueda ir a defenderse ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Es un hecho grave que la ministra haya enviado correos electrónicos promocionando el proyecto Admisión Justa cuando justamente, y valga la redundancia, ¿hay ya un sistema de admisión escolar? Los más de 480.000 personas que dieron sus correos, en su gran mayoría dieron sus correos para efecto que le informaran el resultado de la admisión de sus hijos, hijas o alumnos. Y se hizo para otra cosa. Y por lo tanto se hizo para otra cosa. Es una discusión que además se presentó ante el Consejo para la Transparencia y se ganó de una manera bien particular. El Consejo para la Transparencia tiene 4 miembros, 2 votaron señalando de que esto era una vulneración a los principios del uso de la protección de los datos personales, y 2 de sus miembros, particularmente los que fueron designados por el presidente Piñera, votaron en contra. Y quien dirimió fue el expresidente de la Fundación, Jaime Guzmán, ya, que dijo que no había vulneración. Yo creo que aquí claramente, a mi juicio, hay una vulneración de los datos que miles de apoderados dejaron en el Ministerio de Educación, no para efectos de hacer proselitismo, no para efectos de generar una campaña, sino que para efectos que le pudieran informar sobre políticas, de aquellas políticas públicas vigentes en Chile.
¿Descartan ustedes de plano el aprovechamiento político de esto, Luis? Esos correos fueron muy polémicos, ¿ah? El Ejecutivo dijo en su momento, estamos informando, no tiene nada de malo en informar, en establecer una comunicación estrecha con la comunidad escolar, con los apoderados. Yo no le veo ningún elemento nocivo a que un gobierno, a través de su plan de gestión y de gobierno, utilice los medios formales que la ley le da. Y se acusa de vulnerar datos personales. Y que se establezca difusión de las propias políticas que el gobierno quiere desarrollar para mejorar la educación en Chile. A mí me llama la atención cuando existen estos cuestionamientos con el uso de los medios y redes digitales, porque en definitiva lo que se está haciendo, de acuerdo al mismo fallo del Consejo de la Transparencia, es difundir primero elementos sustantivos de las reformas que el gobierno quiere implementar. Segundo, desnudar las problemáticas del sistema educacional actual. Tercero, responder a las consultas que los propios apoderados y el gremio han establecido a través del tiempo sobre la mala aplicación de la tómbola, el algoritmo y otros elementos nocivos para la educación pública en Chile. Cuarto, desmitificar la gratuidad de la educación superior en Chile, elemento que hoy día también se nos olvida, pero también está en tela de juicio. Y cuando hablamos de los elementos de esta acusación constitucional, un punto que en realidad es para la risa es cuando establecen que las propias auditorías que ha desarrollado el Mineduc a servicios que dependen de esta estructura ministerial no han sido derivados a los organismos pertinentes, pero si hay derivación al Consejo de Defensa del Estado y la propia Contraloría, uno termina muchas investigaciones, por lo tanto, todos los ministerios tienen investigaciones en Contraloría y algunas derivaciones al Consejo de Defensa del Estado, no es una materia nueva, por lo tanto, sumarlo como un elemento llamativo, tratar de robustecer un colchón de ideario bastante feble. Pero brevemente, antes de ir a la pausa, no hay nada incompatible de que la ministra, que es secretaria de Estado de Educación, y hay leyes vigentes en educación, las repase que no le gustan, si que, no que el gobierno quiere otra cosa. Lo que está haciendo es dar a conocer. Pero ella ha hablado de admisión justa. Bueno, si tiene todo el derecho a opinar, pues si cuando las cosas se están haciendo mal o se hicieron mal, un gobierno y una cartera tiene que estar, y está dentro del marco legal. Más allá de que haya un sistema de admisión porque tendan ponerle una mordaza a las autoridades políticas del gobierno. O sea, atentar contra el corazón del gobierno de esta forma no tiene ninguna significación política más allá de llamar la atención, Luis, comunicacionalmente. No ponemos ninguna mordaza, después lo vamos a tener en profundidad. Le damos la palabra a Enrique, pero luego de la pausa. Vamos y volvemos. Trae espectaculares premios y 5.200 millones. ¡Chao, Jefe! Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Volvemos a Puntos de Vista. Tenemos una encuesta en el Twitter de TVU Noticias acerca de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, para que usted siga votando. Luego ya revisamos cómo va esa encuesta. Luis Santibáñez decía, Enrique, de que la ministra tiene todo el derecho a tener una opinión, a seguir con las ideas que propicia este gobierno, en este caso en el ámbito educativo, más allá de que existen leyes al respecto. Sí. ¿Tú no concuerdas para nada? No, yo creo que efectivamente tiene todo el derecho a tener una opinión. Si es parte de lo que muchos sectores políticos ganaron, que es la democracia. La democracia tiene que ver con la expresión de opinión. Cosa distinta es que una ministra de Estado no ejecute las leyes que son vigentes, porque también en una democracia es legítimo dar opinión, pero también es totalmente legítimo que si no me gusta lo que yo tengo que ejecutar desde el Ejecutivo, tengo que ir al Parlamento a presentar un proyecto de ley y cambiarla. Pero además, particularmente, yo quiero ponerlo en esta región, en un debate más... a mí me hubiera gustado que en representación de la posición de la ministra hubiera estado una autoridad de educación de gobierno. Aquí se invitó una autoridad de gobierno.
y no quisieron venir a debatir, porque esta es una discusión política. Y a mí me parece que ahí falta capacidad, no estar solo detrás de un Twitter. Hoy día las redes de gobierno se llenaron de hashtag, pero en un debate político como el que se está y se ofrece en TVU, yo lamento que las autoridades educacionales, el Ceremi de Educación no haya venido, y entiendo que tampoco estuvo la Ceremi de Gobierno disponible para esto. En otro programa, pero para puntos de vista invitamos a Fernando Peña, quien tiene siempre muy buena disposición en venir. Lo iba a hacer y finalmente en la tarde comunicó que no podía, pero bueno, obviamente nos hubiese gustado que él hubiese expresado sus argumentos, pero acá también está un personero de la UDI que ha defendido muy bien al gobierno. Sí. ¿Cómo lo hacen, Enrique, para que la gente se tome en serio esta acusación constitucional y no lo catalogue como un show político, mediático, como pasa con otro tipo de instancias que están en un grado menor, que son las interpelaciones? Es que lo que pasa es que esto no es un tema menor. Si aquí, cuando yo digo tiene 83 carillas y se conoce, yo mismo tengo acceso, yo no soy parlamentario y tuve acceso. El diputado Monsalve gentilmente te mandó la acusación. Pude leer la acusación constitucional. Es un ejercicio. Aquí se trabajó por 4 meses, si efectivamente existían los argumentos, se trabajaron por un equipo de abogados de toda la oposición. Entonces, por lo tanto, no es un ejercicio baladí. Y lo que corresponde es que exista un debate, y este debate va a tener elementos jurídicos y elementos políticos. ¿Dónde se va a dar? En una comisión ad hoc de la Cámara de Diputados y luego en todo el hemiciclo. Y ahí los 155 diputados y diputadas del Parlamento tendrán que votar. Y por eso digo, hay algunos que firmaron esta acusación y que hoy día con mucha facilidad se les dice una acusación irresponsable, pero hace una semana a esos mismos diputados se les decían que eran grandes estadistas, diputados responsables, a propósito que apoyaron propuestas del gobierno. Entonces, por favor, yo creo que aquí demos el cauce que corresponde. Esto es un mecanismo constitucional y se tiene que dar la discusión como corresponde, como estamos acostumbrados además, por ejemplo, en esta región. ¿Tú crees en la objetividad del trabajo de los parlamentarios? Porque ¿qué pasa si estos diputados que tienen que ver la acusación son todos de Chile Vamos o cercanos a la derecha? ¿Tú confías en que realicen un trabajo profesional? Yo confío, sí, en eso riguroso. No tengo duda. Así como también en su momento hay que recordar el año 2008. La hoy día senadora Yarna Proboste, la acusación constitucional que era por temas que había dejado de realizar la Secretaría Ministerial de Educación de la región metropolitana, terminó siendo sacada de su cargo e inhabilitada de ejercer cargos públicos por 5 años. Y en ese momento también señalé yo, exactamente lo mismo. Es el ejercicio de una facultad que tiene el Parlamento. ¿No la defendiste? ¿Ah? No, es el ejercicio. Yo creía que era errado el fundamento, pero es el ejercicio de una facultad legítima que tiene el Parlamento de Chile, que pasa por la Cámara de Diputados y luego pasa por los senadores. Por eso sí, los televidentes escuchan a los senadores cuando le preguntan. Todos, de gobierno y de oposición, han sido muy rigurosos en no pronunciarse sobre la acusación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que conocer en su mérito y actuar como jurado. Lo dijo Alejandro Guillera acá en entrevista en TVU Noticias. ¿Tiene futuro la acusación, Luis Santibáñez? Yo espero que no. Yo creo que hay que llamar a la conciencia cívica, establecer que puede ser un llamado de atención discutible en una comisión parlamentaria, y también a Dios de casa y una segunda instancia, que es el Senado, que muchas veces actúa de manera bastante más racional que la Cámara de Diputados en estos temas. ¿Hay algo personal contra la ministra Cubillos? Mire, yo creo que no hay nada personal en contra ella, sino es una forma que la oposición ha visto para revitalizar su alicaídas fuerzas políticas en términos de opinión pública, debate, de proyectos y garantías. No te olvides que el único proyecto que ha tenido mayor hervor público ha sido levantado por el propio Partido Comunista, al cual se pliega la nueva mayoría, y también el Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que carece de un sustento real. Yo creo que esto va a terminar cayendo por su propio peso. Y vamos al tema de fondo. Si un ministro de Estado que representa al presidente de la República, elegido democráticamente por más del 55% de los votos, y en opinión pública defiende un mejor modelo de educación, tiene que cuestionar naturalmente aquellos elementos de modificación que son necesarios de aquella reforma que le quitó los patines a millones de alumnos en Chile. Por lo tanto, yo creo que no hay que dramatizar con estas materias, sí tener posición clara. El gobierno debe defender a la ministra Cubillos porque está haciendo un trabajo impecable, porque ha sido valiente en su accionar y porque no está en ningún parámetro atentando contra la Constitución o contra la verdad y la igualdad que debe haber en Chile en materia educacional. El gobierno.
Y es entendible. Lo que pasa es que, Enrique, sinceremos el gobierno y el establishment político. Si uno va y habla de educación en Chile, ni siquiera los propios presentadores parlamentarios de esta acusación constitucional confían en la educación pública. Yo no quiero entrar a interpelar a nadie, pero me gustaría preguntarle al diputado Monsalve dónde estudiaron sus hijas la educación secundaria y básica, dónde estudian hoy día su educación superior, donde el 95% de los líderes de la nueva mayoría, tanto parlamentarios como esas autoridades, ¿dónde estudian? La Maisonnet, la Alianza Francesa, San Ignacio del Bosque, colegios todos pagados de élite, solo que 400.000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo uno va a defender o va a creer que estos dirigentes tienen la capacidad de establecer materias propias? No, yo no interpelo, solamente constato hechos. Solo quiero y por eso que no ofendo a nadie. Lo que yo te planteo, pero permíteme terminar, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy solamente señalando, constatando hechos respecto a la realidad de quienes hoy día defienden un modelo de educación que es fracasado en Chile y en el mundo. ¿No le parece eso que dijo Enrique? No, a mí no me parece la interpretación personal. Ustedes saben y Luis sabe de que frente a una persona que no está, menos referirse a la familia. Pero particularmente quiero decirte porque conozco el caso, conozco la familia de Manuel y sé que sus hijas estudiaron en un colegio público de Cañete. ¿Ya? Ahora, cosa distinta es que ningún parlamentario puede sentirse también inhibido, a propósito de lo mismo que tú señalabas, a poder tener una opinión sobre las actuaciones de un ministro de Estado. Su ministro de Estado, lo que aquí se le está señalando es que no cumplió la ley o no la ejecutó de debida forma. Y por lo tanto, corresponde que los parlamentarios ejerzan su rol, si es parte de la democracia, Luis. No ninguneemos las facultades que tiene el Parlamento, cuando ustedes mismos como sector político la han ejercido. El ejemplo es la acusación constitucional que terminó en destitución de la ministra Yarna Proboste el año 2008. ¿Qué pasa con educación? Tenemos un país con zonas saturadas, contaminado. No se acusa al ministro de Medio Ambiente. Tenemos la economía por el suelo en algunos periodos. Ahora se está recuperando con el IMASET bueno, pero han habido periodos en el gobierno de la Concertación o Nueva Mayoría y de la derecha donde la economía, el desempleo se ha disparado y la economía no ha estado muy bien. No se acusa constitucionalmente al ministro de Economía. ¿Por qué educación? ¿Por qué Yarna Proboste? ¿Por qué Harald Beyer? Y ahora Marcela Cubillos. Yo creo que en el caso de este ¿qué tiene la educación? Yo creo que en este gobierno lo que ha ocurrido es que la ministra Cubillos particularmente ha sido más bien una activista política ya de una idea contraria a las leyes vigentes. ¿Pero por qué se repite la cartera? Eso es. En el caso de otros, porque la educación es parte de la centralidad, sé que han habido discusiones que son de fondo sobre visiones distintas de educación y es razonable que se dé. Y esa discusión se zanja ¿dónde? En las votaciones que se hacen cada cuatro años. Y los parlamentarios, a propósito de esas mismas votaciones que se llama soberanía popular, tienen el derecho de poder ejercer sus atribuciones. Los parlamentarios de gobierno y de oposición. No cercenemos aquello, fomentemos el debate, que este debate se dé de buena forma. La ministra que le gusta tanto tuitear, este gobierno que evade el debate y más bien desde las fuentes institucionales hace tuiteo. No, claro. Si son las mismas garantías de réplica que tiene el gobierno también de establecer un diálogo abierto. ¿Dónde está el serismo de educación, Luis? ¿Por qué viniste tú? Bueno, tendría que levantarse un poco más temprano, quizás por eso no vino, pero yo soy representante del mismo sector y tú eres ex autoridad de gobierno. ¿Dónde está hoy día el presidente del Partido Socialista de la región del Biobío? Sí, tampoco pudo venir y lo invitamos. Entonces, Enrique, no caigamos en la cuenta del hortelano porque en definitiva no vamos a ninguna parte. Es un debate político. Luis, ¿por qué educación? Esta cartera tan sensible. ¿Es fácil acusar a un ministro de Educación? Está de moda siempre. Si uno revisa, y en esto más republicano, más integral, para que Enrique no se me enoje respecto a los comentarios de índole personal, que en ningún caso buscan injurar a nadie, sino constatar hechos. En Chile han habido distintos ministros que han terminado el periodo de manera bastante abrupta. Por ejemplo, el caso del mismo Martín Silich tuvo que dejar Joaquín Lavín, se nos olvida, también tuvo que dejar el ministerio. Y así una serie de otros ministros, tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos. Es una cartera sensible, complicada, difícil, extremadamente expuesta. La materia educacional es transversal a toda la realidad nacional. Por lo tanto, evidentemente, cómo mueva la aguja de educación también mueve la agenda política. Lo que pasa es que saber definir el momento en que la agenda política busca mejorar la educación o busca afectar los intereses de un gobierno con otras materias que están vinculadas a la discusión política. Vamos a revisar brevemente cómo va la encuesta del Twitter que tiene que ver con este tema. A ver, nos giramos para revisar nuestro video wall. ¿Qué te parece la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos? Totalmente justificada, hasta el momento dice el 41%. No tiene fundamentos, el 11%. Es un show político, el 48%.
Ahí también hay una votación alta Muy bien, por con una 59, alternativa 59% de la gente cree que crítica los del- argumentos son poco sustentables. de todo lo que conlleva esto que vamos a seguir Está muy viendo activo en Twitter desde en la el Congreso ceremonia. Nacional. Pero no le falta el respeto al medio que avala un Twitter como una medida también de Gracias, opinión Luis pública. Santibáñez. Gracias Hasta a la ti. próxima. Don Enrique Nostroza, Muchas gracias, muchas presidente. gracias. Hasta mañana, que estén bien. Buenas noches.